explicar qué clase de médico es usted? ¿Cómo se atreve a dar de alta a un paciente que llegó de un balazo? Las cosas no fueron así, señorita. Yo no le di el alta al paciente. Él mismo insistió en irse bajo su propia responsabilidad. Esta vez Adriana luchó con todas sus fuerzas para recuperar su cuerpo, Selma. Nada más bastó con que viera a Diego para que su voluntad de regresar se hiciera mucho más fuerte. Ay, Mónica, por Dios, pero te hubieras podido ahogar. Sí, Diego me salvó la vida. Y cuando Diego se fue, volví a ver a Adriana. La vi en un espejo. Le pedí perdón, le supliqué que me diera un poquito más de tiempo antes de devolverle su cuerpo. ¿Estás segura? ¿No será tu imaginación? No, Selma, ya la he visto otras veces. Tú y yo sabemos perfectamente que Adriana está tratando de volver. Hubieras visto su cara de tristeza, de desesperación. Yo me siento la peor persona del mundo por hacerle esto. La peor. Selma, por favor, necesito que me ayudes con Diego. Que hables con él, que lo convenzas de que permanezca alejado de mí. Es lo único que puede contener a Adriana. Eso va a estar bien difícil tratar de convencerlo. Sobre todo ahora que piensa que tienes un problema de doble personalidad. Ay, Dios mío, ojalá pudiera decirle la verdad. Decirle que yo no quería que esto pasara. Devolverle la esperanza de que algún día su mujer puede regresar. Bueno, pues hagámoslo. A lo mejor él entiende. Yo sé que es un muchacho sensible. No, me odiaría, Selma. Si me creyera y si no me creyera también. ¿Que no te das cuenta de que yo misma, sin querer, me he convertido en su peor enemiga? Bueno, pues ahora sí que estamos en un callejón sin salida, entonces. No, pero sí hay salida. Sí hay salida, Selma. En cuanto yo le compre esos terrenos a Jorge y mis hijas ya queden más protegidas, voy a tener el camino libre para desenmascarar a Gerardo y Elena. Y cuando eso pase, yo ya voy a poder abandonar este mundo. Y Adriana volverá. Hola, Emi. ¿Cómo estás? Buscándote por todas partes. ¿Dónde estás, vaga? Estoy aquí con Selma. Mi amor, no te esperaba hoy. Pensé que regresabas mañana. No, es que te juro que me aburrí muchísimo y decidí regresarme con Elena. Pero ¿sabes qué? Te traje muchos regalitos de Napa. Qué linda eres. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Te gustó la feria? Ay, no, te juro que la odié. Está súper aburridísima. Pero ¿sabes qué hice? Tomé muchísimas fotos de algunos galanes que te podrían gustar. ¿Cómo ves, eh? Voy corriendo para allá. Te adoro. Ay, Selma, en poco tiempo voy a dejar de ver a mi Emi. Y lo único que yo le pido a la vida es que me deje ir tranquila, sabiendo que ella no va a sufrir más, que ella va a estar bien. Gerardo, por favor, de verdad, te tienes que ir. Es muy peligroso que te vean aquí. No, mírame. Nadie sabe que estamos aquí. Podemos pasar la noche juntos, mi amor. No niegues esto que estamos sintiendo. No. Gerardo, yo no puedo ahorita, por favor, no. Mónica, escúchame. Mónica, mírame. ¿Me quieres explicar qué estás haciendo aquí y no en el hospital? No, y ya eso le ha pasado otras veces. Justo cuando empieza a comportarse como mi Adriana, se siente mal y se débil, se desmaya. Ay, es que eso está muy raro. Sí, yo estoy tratando de ser fuerte, don Ro, pero sí se me hace complicado. Imagínese, hasta me pidió que sea cauteloso y que no cuente nada de lo que tuvimos ahí en la casa. Pero la que me dijo eso tiene que haber sido Mónica, no Adriana. Ahora yo digo, si fue Mónica, entonces ¿cómo es que se acuerda de lo que tuvimos?
Me dijiste que no te ibas a mover del hospital. Casi que me obligaste a ir a Napa. Y estás convenciéndome y manipulándome para que venda la empresa. ¿Qué demonios quieres? ¿Qué estás tramando, eh? Elena, por favor, no empecé. No. El que empezó fuiste tú. ¿Me mandaste a Napa para qué? ¿Querías quedarte solo aquí en la casa? Las cosas no son así. Te mandé para que ese imbécil no estropeara la venta de la empresa, por eso lo hice. Como que tienes demasiada prisa por vender la empresa, ¿no? ¿Qué pasa? Ya tenemos un acuerdo. No en las cosas que estás haciendo a mis espaldas. Vamos, habla. ¿Por qué te urgía tanto alejarme de aquí? Quita, ni vayas a tocarme. ¿Qué te pasa? ¿Qué te hice yo? No me has hecho nada. Ni me vas a hacer nada hasta que me lo expliques todo. ¿Explicarte qué? Gabriel, yo quisiera saber más o menos por qué tú te metiste en la habitación de la señorita Elena cuando ella estaba desnuda. ¡Desnuda, Gabriel! Al fin aceptaste mi invitación a bailar, oye. Pensé que me ibas a tener sufriendo toda la feria. No fue a propósito, Ernesto. No podía dejar sola a Emiliana. Bueno, pero hoy no tienes pretextos. Vamos a cerrar esta feria por todo lo alto. Sí, primero vamos a ir a una cena deliciosa y después vamos a ir a un antro que está súper chic, súper así de moda. Está bien. No te pongas muy ansioso. Tranquili. Como que hace frío ya, ¿no? No, permíteme ayudarte. Gracias. Ricardo. Ya te lo dije. No me sentía a gusto en el hospital. Eso es todo. No hay ninguna otra razón. El doctor me dijo que había sido una imprudencia grandísima salirte del hospital, Gerardo. Si lo hiciste, fue porque debiste haber tenido una razón muy especial para hacerlo. Simplemente quería adelantar los papeles de la venta. Eso es todo. Me sentía bien y me fui. Claro. Claro. A veces creo que lo que tú quieres es deshacerte de todo para irte muy lejos sin mí. No digas tonterías. Todo lo que hago lo hago por ti. Muy bien. Entonces no te va a importar nada que dejemos las cosas como están, ¿no? ¿Las cosas como están? ¿Qué quieres decir? No quiero vender, Gerardo. Lo estuve pensando y yo no tengo por qué renunciar ni a esta casa, ni a la empresa, ni a nada. No, un momento. No se trata de renunciar. Se trata de empezar de nuevo. Yo no necesito empezar de nuevo. Aquí tengo todo lo que quiero. Y ningún vivo, ni ningún muerto me van a hacer renunciar a lo que es mío. Elena, piénsalo. No se vende, Gerardo. Esa es mi última palabra. La casa, la empresa y tú son míos. Absolutamente míos. Ricardo, ¿qué haces aquí? Vine a traerle unos papeles a tu tío, Camila. Qué bien que finalmente conseguiste trabajo, aunque sea de mensajero. No soy mensajero. Soy el asistente del señor Jorge Larrea. Y ninguno de los dos trabajos tendría algo de malo, ¿eh? Yo no soy de tu propiedad. Tú y yo teníamos un acuerdo. Estaba confundida.
Pero ya no, Gerardo. Ya no voy a dejar que nadie tome decisiones por mí. Pues lo siento. Ya no se puede hacer nada. Los abogados ya hicieron los documentos y ya hablé con Jorge Larrea. Pues para mí no hay imposibles, fíjate. Me costó toda una vida tener la empresa en mis manos y solo yo decido qué hacer con ella. Nadie más. A ver, Elena, ven. Ven, siéntate. Siéntate. Escúchame. Deshacer una venta de tantos millones provoca pérdidas. Quizás tengamos que compensar a Jorge Larrea. ¿Y? Tengo dinero para pagarle hasta la risa a ese estúpido entrometido. Es que las cosas no son así. No estamos cancelando una fiesta o una cita con el médico. Estamos hablando de una empresa de donde depende mucha gente. Precisamente, Gerardo. Cualquier cantidad que ofrezca Jorge es una porquería para el tamaño de mi empresa. Y yo no voy a ceder ni a regalar lo que me pertenece. Haz lo que haga falta. Pero deshaz esa venta. Se deshace porque se deshace. Y punto. ¿Quién te dijo eso? Ah, entonces sí es cierto. ¿Tú sí te metiste a la habitación de esa mujer? Bueno, mi amor, o sea, no, o sea, sí me metí, pero fue porque ella me estaba llamando y yo pensaba que era algo de trabajo y quizás necesitaba algo, ya sabes. ¿De trabajo? Sí. De trabajo. ¡Estaba en cuero, Gabriel! ¿Tenía calor? ¿Sabes qué? Deberías eres un descarado, o sea, ¿sabes qué? Lo único que me provoca... No, Jennifer, espera. O sea, a mí ni siquiera me gusta Elena. ¿Y eso más o menos quién te lo va a creer? ¿O acaso no la has visto? La condenada es preciosa, Gabriel. Hasta parece actriz de cine. Pues yo no me había fijado. Mira, mi amor, escúchame. Por más bonita que ella sea, no tiene cómo compararse contigo. Tú siempre vas a ser 1000 veces más bella que ella y que cualquier otra mujer. ¿Y sabes por qué? Porque yo a ti te amo, mi reina. Aparte de mentiroso, eres bien cursi, ¿sabes? No soporto. Qué bueno, Ricardo. Me da mucho gusto, la verdad, muchas felicidades. Y vas a ver que te vas a llevar muy bien con mi tío, es un tipazo. Sí, no me cabe la menor duda. Y de hecho te quería agradecer. Yo sé que seguramente tú le diste muy buenas referencias mías. Sí, ya ves lo noble que es Camila, ¿no, Ricardo? Con todos los escándalos que tú armas y ella te sigue apoyando. Sí, seguramente es muy noble. Porque estarte aguantando a ti con lo insoportable que eres ha de ser muy difícil. Hola, Ricardo. ¿Qué tal estuvo el viaje? Muy bien. Muchas gracias por preguntar. Bueno, nos disculpan que nosotros teníamos planes para ir a cenar. Ernesto, preferiría que ya no saliéramos. Aparte, ya se hizo un poco tarde, ¿no? Está bien, podemos cenar aquí. La comida es deliciosa. ¿Vamos? Sí, vamos. Bueno, ¿ya cenaste? No, vengo llegando. Ah, perfecto. ¿Me acompañas y me cuentas cómo te ha ido en el trabajo? Claro que sí. Vamos. ¿Te das cuenta que te estás dejando llevar por un capricho? Te lo he dicho muchas veces. Yo no soy una vulgar ambiciosa. A mí no me importa el dinero por el dinero. Me importa esto. Y esto es lo que voy a tener. ¿Y nuestra libertad? ¿Y nuestra tranquilidad qué? ¿Ya no te importa? Dejemos todo esto atrás, Elena. Estos enredos, estos engaños no nos llevan a ninguna parte. Vendamos la empresa, vámonos de aquí, seamos felices. ¿No es eso lo que siempre quisiste? ¿Acaso ya no te importa? A ver, si no te quedó claro, te lo repito. No hay imposibles para mí. Y todo eso que describes tan poéticamente va a ser nuestro también. La mayoría de la gente cree que se lo merece todo. Yo, en cambio, puedo tenerlo todo. ¿Sí entiendes la diferencia? No. Lo que veo es que nunca estás conforme con nada. Tú eras mucho más ambicioso que yo. ¿Qué pasó que te hiciste tan miedoso? ¿Qué pasó? Pasó que te pusiste tan paranoica que me diste un tiro y casi me matas. Pasó que te asociaste con Figueroa cuando te dije 1000 veces que no lo hicieras. Y el muy imbécil nos heredó a Camacho. Si ese estúpido habla con Jorge, estamos fregados. Eso fue lo que pasó. ¿Ya? ¿Ya te desahogaste? Muy bien. Ahora, si tú no deshaces todo este numerito, igual que lo armaste,
Lo hago yo. Pero Vinos Larrea se queda en mi poder. No. Fíjate que no. Tú no puedes hacer nada. Porque todo esto que dices es tuyo. Es mío. El propietario soy yo, mi vida. Ya voy entendiendo. Quieres deshacerte de mí, por eso tienes tanta prisa en vender todo, ¿no? En esa piel, lo que dejé pendiente en el amor tendré. Será perfecta nuestra sociedad al vivir. Tu cuerpo y mi alma de la soledad se alejarán y viviré en ti. Y tú en mí. Serás mi música y yo seré tu libertad y escaparás en mí. Y yo en ti.